No solamente de leer libros de teoría se aprende el derecho. Y no solamente de ir a ver audiencias se aprende el derecho. ¿Con el mero transcurso del tiempo uno adquiere experiencia? No. Acá es donde empieza a jugar un papel vital la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el conjunto de fallos judiciales, pero no solo la jurisprudencia, sino las sentencias en particular, porque a través de cada sentencia que nosotros vamos leyendo, no solamente leemos la decisión de un tribunal para un caso concreto, sino que también vamos a leer, si leemos entera la sentencia, vamos a leer un resumen de los argumentos del actor, de quien demanda, vamos a leer la defensa del demandado y vamos a vivir una experiencia. La experiencia que vivió la parte, que vivió la demandada, que vamos a vivir una experiencia. La sentencia lo que nos da es una experiencia. ¿Podríamos haberlo vivido por nosotros mismos? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que nosotros redactemos una demanda, la pensemos, llevemos adelante un caso, vayamos a las audiencias, a que solamente veamos una sentencia. Pero la sentencia es la parte muy importante. Hay cosas que se aprenden leyendo sentencias. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todo el día en todas las audiencias y no vamos a tener todos los casos del mundo. Sí, también es beneficioso conversar con colegas, hablar con colegas y más si es sobre las ramas que nosotros ejercemos. ¿A qué va todo esto? Fíjese la sentencia número 259 del 5 de mayo del 2022, esto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estamos hablando de una serie de actores, una serie de funcionarios públicos. Bueno, estrictamente no serían funcionarios públicos, sino funcionarios contratados que iniciaron una acción de nulidad contra el Ministerio de Defensa Nacional. Y atención, ¿qué pasa acá? Vamos a contar primero el inicio, después vamos a ver toda la trama y después el desenlace, que es muy interesante. Resulta que existe un artículo, el artículo 38 de la ley número 18.179, que dice: los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando contratos de función pública de carácter permanente en los incisos 2 al 15 del presupuesto nacional, es decir, los ministerios, pasarán a ocupar cargos presupuestados del último grado ocupado del escalafón y serie de la unidad ejecutora respectiva. ¿Qué está diciendo acá? Yo entro en la administración, pero mediante un contrato de función pública. De esos contratos que habitualmente pueden ser rescindidos por parte de la administración, lo que se hace por lo general es, esto va cambiando la regulación, pero se celebran contratos con plazo de 1 año, con opción a renovación hasta 4 veces y con un preaviso de 2 meses antes de rescindirlo. Pero no es lo mismo que el funcionario público, que se inserta en un cargo, ya es designado en un cargo presupuestado, tiene derecho a la estabilidad, a la permanencia en el cargo, tiene, bueno, en definitiva, todos los derechos de un funcionario público. El funcionario contratado no lo tiene. No tiene la mayoría de los derechos que tiene un funcionario público. Tampoco es designado como es designado un funcionario público. Pero a través de distintas leyes se habilitan lo que se llaman las presupuestaciones. Ahí es cuando mediante una ley pueden pasar de ser contratados a funcionarios públicos. Simplificando demasiado, es así. En este caso, el artículo 38 dice que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, como dijimos recién, se habilitó a que aquellos que se encuentren desempeñando contratos de función pública en los ministerios pasen a ocupar un cargo como funcionarios presupuestados. Estos funcionarios, entonces, estos trabajadores del Estado, estos contratados, que no son funcionarios públicos estrictamente hablando, sino que trabajan en el servicio cantinas militares entre los años 1999 a 2009 como personal civil en forma ininterrumpida y a través de contratos de función pública de carácter permanente, dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad, esta norma consagra un derecho subjetivo a que nos designen en un cargo de funcionario presupuestado. Es así que ustedes saben que al TCA, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, vamos a ir a pedir la nulidad de un acto. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Pedirle al Ministerio de Defensa que me designe en ese cargo presupuestado. Ahí vamos a tener los plazos de la petición, ya los hemos visto, para no confundirlos y no entrar en eso, no vamos a hablar ahora, pero una vez transcurrido ese periodo de 150 días, ahí se entiende que si la administración no se expide, se configura la denegatoria ficta.
hay que presentar los recursos administrativos correspondientes y una vez agotada la vía administrativa, que así se le llama a la presentación de los recursos y a que la administración resuelva ya sea expresamente o se configure la denegatoria ficta, estamos habilitados a ir al TCA. Ese es el camino cuando existe una norma como esta. Ahora bien, una vez que se le confirió el traslado al Ministerio de Defensa, ¿qué dijo? Dijo, bueno, la norma, este artículo 38 dice, está bien, hay que los funcionarios contratados, etcétera, de los incisos que ahí se dicen, pueden pasar a ser funcionarios presupuestados, pero dice de carácter permanente. Y en realidad el contrato que ellos firman no le da el carácter de permanente a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque dice que el plazo se estableció en un año, que en la cláusula cuarta se pactó que el contrato se regirá por las disposiciones correspondientes al funcionario público, por las reglamentarias de servicio de cantinas militares, y que en la cláusula séptima se dispuso que el funcionario podrá rescindir el presente contrato, bastando para ello un preaviso de 30 días, sin prejuicio de que el mismo pueda ser rescindido por el servicio de cantinas militares en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, sin responsabilidad alguna para la institución controlante. Todo se estaba perfilando para saber qué decía el tribunal. ¿Qué decía el tribunal? Tenemos por un lado los trabajadores contratados con un contrato de función pública que al parecer encuadrarían en la hipótesis de la norma. Tenemos la defensa por parte de la administración, pero, y acá tenemos un detalle, pero son detalles a tener en cuenta. ¿Qué pasó? El tribunal entró a considerar el tema y dijo, bueno, está bien. Los actores alegaron que el artículo 38 de la 18.179 consagró un derecho subjetivo a ocupar un cargo presupuestado en la unidad ejecutora 004, Comando General del Ejército. Además, citan la norma. Pero ¿qué dice el tribunal? Por su parte, el artículo 168 de la Constitución de la República dispone: al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde. Numeral 9. Proveer los empleos civiles y militares conforme a la Constitución y las leyes. De esta norma resulta que el ministro de Defensa Nacional, a quien fue dirigida la petición de los actores, no tenía competencia para emitir un pronunciamiento del tenor del pretendido. Esto es, que no estaba habilitado para hacer lugar a la presupuestación solicitada, de lo que se deriva que la denegatoria ficta que se procesa en autos no es ilegítima. Como manifestó en su fundado voto el señor ministro Dr. Luis María Simón, en efecto, resulta decisorio en el caso advertir que la conducta que se pretende por los promotores desde el momento mismo de la petición administrativa excede el marco de las competencias del ministerio requerido, en virtud de la clara previsión contenida en el numeral 9 del artículo 168 de la Constitución de la República. Repárese que la norma cuya aplicación se pretende corresponde al presupuesto nacional del ejercicio 2010-2014 y comprende el universo de los incisos 02 al 15 del presupuesto nacional. Toda eventual implementación del dispositivo en cuestión se encuentra en la órbita del presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros o el ministro respectivo, formando parte del múltiple diseño institucional que se proyectó articular para el quinquenio. En consecuencia, la circunstancia de carecer de competencia, el órgano al que fue dirigida la petición de autos exime al cuerpo de ingresar a los restantes agravios esgrimidos. Fíjense cómo el tribunal siquiera entra al fondo del asunto, si los contratos eran de carácter permanente o no, sino que al momento de efectuar la petición, fíjense en el arranque, al momento de efectuar la petición, estos trabajadores contratados del Estado lo dirigieron al ministro de Defensa, o al ministerio, al jerarca del Ministerio de Defensa. Fíjense, por ese detalle, o sea, ya desde el arranque. Por eso, a veces cuando uno le dice a los funcionarios o a cualquier persona que tiene que buscar asesoramiento temprano, muchas veces piensan que uno lo dice para tener trabajo o para conseguir clientes, y no, en realidad muchas cosas parten desde el pie, desde la base. Fíjense, por una petición mal dirigida. Todo lo demás, los recursos administrativos, la acción de nulidad, todo ya no iba a tener efecto. Ni siquiera se empezó a analizar el fondo del asunto. No se entró al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque la petición estaba dirigida al ministro de Defensa, al titular del Ministerio de Defensa. ¿Qué aprendimos acá? Y eran varios actores, eran varias personas. ¿Qué aprendimos acá? Cuando hagamos una solicitud de este tipo en un ministerio, dirijámosla al presidente de la República, no a un ministro.
porque de eso puede depender todo lo que viene después. Y son meses y meses y meses de trabajo. Así que este tipo de cosas uno lee en la jurisprudencia y uno aprende. Créanme que muchas de estas cosas que dicen, esto es una pavada, pero en base a esto uno puede perder un juicio. Y detrás hay personas que están esperando por nosotros y de las cuales depende su derecho. Y que nos confían lo más importante en muchas oportunidades que tienen en su vida, lo cual es un problema que posiblemente lo tengan en la cabeza todas las noches. Así que otra cosa que aprendimos en este lunes de jurisprudencia, gracias por estar ahí escuchando y quedo debajo por sus consultas. Hasta la próxima.